Bienvenidos un día más a mi canal. Ya sabéis que aquí os traigo todo el drama jugoso, las exclusivas que nadie más tiene y las revelaciones que os dejarán con la boca abierta. Y hoy, amigos míos, hoy tenemos un plato fuerte, un escándalo de proporciones épicas. Hoy vamos a hablar de Afra, de Mert, y de esa mentira que lo ha cambiado todo. Agarraos fuerte porque la cosa se pone turbia. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este culebrón, quiero recordaros que si os gusta estar al día de todo el cotilleo, si queréis ser los primeros en enteraros de los dramas y las verdades a medias, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni una sola de mis exclusivas. Os prometo que no os arrepentiréis. Ahora sí, vamos al lío. El drama, como ya sabéis, gira en torno a Afra y Mert. Para los que no estén al tanto de la telenovela, Afra y Mert eran, digamos, la pareja perfecta. Jóvenes, guapos, exitosos y aparentemente enamorados. Sus fotos en redes sociales eran pura miel, sus apariciones públicas desprendían una química innegable, y todo el mundo daba por sentado que su relación era un cuento de hadas. Pero como suele ocurrir en estos casos, detrás de la fachada de perfección se escondía una realidad mucho más compleja y, en este caso, una mentira que ha terminado por explotar. Durante meses se especuló mucho sobre la relación de Afra y Mert. Algunos decían que su amor era real y genuino, otros aseguraban que todo era una estrategia de marketing para impulsar sus carreras. Los más cínicos incluso apuntaban a un acuerdo comercial disfrazado de romance. Pero nadie, absolutamente nadie, se imaginaba la verdad que estaba a punto de salir a la luz. Todo comenzó con un rumor. Un simple murmullo que empezó a circular por los mentideros de la farándula. Se decía que Mert no era quien decía ser. Que su imagen pública de chico bueno y trabajador era una farsa. Que detrás de esa sonrisa encantadora se escondía un secreto oscuro. Al principio, nadie le dio mucha importancia al rumor. Al fin y al cabo, en este mundo de celebridades, los rumores son el pan de cada día. Pero a medida que pasaban los días, el rumor se hacía más fuerte, más persistente, más creíble. Y lo peor de todo es que empezaba a haber pruebas. Fotos comprometedoras, mensajes filtrados, testimonios anónimos. Poco a poco las piezas del puzzle empezaban a encajar. Y la imagen que se formaba era mucho más inquietante de lo que nadie podría haber imaginado. Se decía que Mert había mentido sobre su pasado, sobre su familia, sobre sus estudios. Que había construido una identidad falsa para conseguir sus objetivos. Y que Afra, la persona que más lo amaba, había sido la principal víctima de su engaño. La confirmación de la mentira llegó hace apenas unos días, a través de una fuente cercana a Afra. Según esta fuente, Afra descubrió la verdad por accidente. Estaba buscando algo en el teléfono de Mert cuando se topó con un mensaje que lo revelaba todo. Un mensaje que confirmaba todas las sospechas y que destrozaba por completo la imagen que Afra tenía de su pareja. Os podéis imaginar la reacción de Afra. La decepción, la rabia, el dolor. Haber sido engañada de esa manera por la persona que más quería es algo que no se le desea a nadie. Y lo peor de todo es que Mert no solo le había mentido a ella, sino también a todo el mundo. Había construido una vida basada en una mentira, y ahora esa mentira estaba a punto de derrumbarse. Tras descubrir la verdad, Afra se enfrentó a Mert. Le exigió explicaciones y le pidió que le contara todo. Al principio, Mert negó todo. Intentó manipularla, convencerla de que estaba equivocada, de que todo era un malentendido. Pero Afra no se dejó engañar. Tenía las pruebas en su mano y estaba dispuesta a llegar hasta el final. Finalmente Mert se derrumbó. Confesó toda la verdad. Le contó a Afra cómo había construido su falsa identidad, por qué lo había hecho y cómo se había sentido al tener que mantener esa mentira durante tanto tiempo. Le pidió perdón una y otra vez, pero Afra no estaba dispuesta a perdonarlo. La confianza se había roto, y ya no había vuelta atrás. La ruptura entre Afra y Mert ha sido un auténtico escándalo. Las redes sociales han estallado con comentarios de apoyo a Afra y críticas a Mert. Los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia y han publicado todo tipo de detalles sobre la mentira de Mert. Y la imagen del joven actor se ha visto gravemente dañada. Mert ha perdido contratos, ha perdido seguidores en redes sociales y ha perdido el respeto de la gente. Su carrera está en entredicho y su futuro es incierto.
Muchos se preguntan si podrá recuperarse de este escándalo o si su mentira lo perseguirá para siempre. En cuanto a Afra, está devastada. Ha perdido al hombre que amaba y ha tenido que enfrentarse a una traición que nunca se imaginó. Pero también ha demostrado ser una mujer fuerte y valiente. Ha decidido romper el silencio y contar su verdad. Ha hablado con los medios de comunicación y ha compartido su experiencia con sus seguidores en redes sociales. Y ha recibido un aluvión de mensajes de apoyo y cariño. Afra está decidida a seguir adelante con su vida. A pesar del dolor y la decepción, no se ha dejado vencer. Está centrada en su carrera y en sus proyectos personales. Y está rodeada de amigos y familiares que la apoyan incondicionalmente. Este escándalo nos enseña una valiosa lección. Nos recuerda que la honestidad es fundamental en cualquier relación, ya sea personal o profesional. Que las mentiras, por pequeñas que sean, siempre terminan saliendo a la luz y pueden tener consecuencias devastadoras. Y que la confianza, una vez rota, es muy difícil de recuperar. La historia de Afra y Mert es un claro ejemplo de cómo una mentira puede destruir una relación aparentemente perfecta. Nos demuestra que la fama y el éxito no lo son todo, y que la verdad y la honestidad son los valores más importantes en la vida. Y ahora, después de este drama explosivo, quiero preguntaros a vosotros, mis queridos chismosos, ¿qué os ha parecido esta historia? ¿Creéis que Mert merece una segunda oportunidad? ¿Pensáis que Afra ha hecho bien en romper la relación? Dejadme vuestros comentarios abajo, quiero saber vuestra opinión. Hemos llegado al final de este vídeo, pero el cotilleo no termina aquí. En el próximo vídeo os traeré más exclusivas, más dramas y más revelaciones impactantes. Así que no os lo perdáis. En resumen, hoy hemos hablado del escándalo que ha sacudido el mundo del espectáculo, la mentira de Mert que ha destrozado su relación con Afra. Hemos analizado los detalles del engaño, las consecuencias para ambos protagonistas y las lecciones que podemos aprender de esta historia. Un drama que nos recuerda la importancia de la honestidad y la confianza en cualquier relación. Gracias por estar ahí, por ver el vídeo hasta el final y por ser parte de esta comunidad de chismosos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ni una sola de mis exclusivas. Y recordad, dadle al like, compartid y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperad, que aún hay más. Porque el plato fuerte del que os hablaba no termina aquí. La historia de Afra y Mert, mis queridos chismosos, es como una cebolla, tiene capas y capas. Y yo, vuestra chismosa favorita, me he dedicado a pelar cada una de ellas para traeros la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Así que preparaos porque vamos a profundizar en los entresijos de esta relación, en los detalles de la mentira, y en las consecuencias que este escándalo está teniendo en el mundo del espectáculo. Porque la cosa se pone aún más interesante. Para empezar, vamos a hablar un poco más de Mert. Porque, ¿quién era realmente este chico antes de convertirse en el galán de moda? Según mis fuentes, la mentira de Mert comenzó mucho antes de que conociera a Afra. Se dice que Mert, en realidad, no se llama Mert. ¡Boom! ¿Cómo os quedáis? Su nombre real, al parecer, es Mehmet, un chico de un pueblo pequeño con una familia humilde y aspiraciones mucho más grandes que su realidad. La historia que Mert vendió al mundo era la de un joven de familia acomodada, con estudios en las mejores universidades y con un talento innato para la actuación. Pero en realidad, Mehmet dejó el pueblo con una mochila llena de sueños y muy pocos recursos. Cambió su nombre para reinventarse, para borrar su pasado y construir una nueva identidad que le abriera las puertas del éxito. Y debo decir que al principio le funcionó de maravilla. Su carisma, su atractivo físico y su ambición le permitieron escalar posiciones rápidamente en el mundo del espectáculo. Consiguió papeles en series de televisión, campañas publicitarias y finalmente el papel que lo catapultó a la fama. Pero claro, mantener una mentira de esta magnitud es como caminar sobre una cuerda floja. Siempre hay el riesgo de caer. Y ahí es donde entra Afra en escena. Afra, la bella y talentosa actriz, se enamoró de Mert, de su encanto, de su seguridad, de la imagen que él proyectaba. Ella, ajena a la verdad, creyó en el cuento de hadas que Mert le había vendido.
Pero como suele ocurrir en estos casos, la verdad siempre termina saliendo a la luz. Ahora, vamos a hablar un poco más del famoso mensaje. ¿Qué decía exactamente ese mensaje que destrozó la relación de Afra y Mert? Pues según mi fuente el mensaje era una conversación entre Mert y un familiar lejano. En la conversación, Mert se quejaba de tener que mantener la farsa, de lo difícil que era vivir con una identidad falsa, y del miedo que sentía a ser descubierto. En el mensaje, Mert también revelaba detalles de su pasado, de su verdadera familia, de sus orígenes humildes. Detalles que contrastaban enormemente con la imagen que él había construido. Fue al leer este mensaje que Afra se dio cuenta de la magnitud de la mentira y del engaño al que había sido sometida. Y como os podéis imaginar, la reacción de Afra fue de incredulidad, de rabia, de dolor. Se sintió traicionada, humillada y utilizada. Haber entregado su corazón a alguien que no era quien decía ser fue un golpe devastador para ella. Pero lo que más dolió a Afra, según me cuentan, no fue la mentira en sí, sino el hecho de que Mert nunca se atrevió a confiar en ella. De que prefirió mantener la farsa antes que mostrarle su verdadero yo. Eso, mis chismosos, es lo que realmente rompió el corazón de Afra. Tras la confesión de Mert, Afra tomó una decisión difícil pero necesaria: romper la relación. No podía seguir con alguien que había construido su vida sobre una mentira. No podía confiar en alguien que había sido capaz de engañarla de esa manera. Y, desde entonces, la vida de ambos ha dado un giro de 180 grados. Mert ha perdido el apoyo de muchos de sus fans, ha visto cómo se cancelaban contratos y ha tenido que enfrentarse a una ola de críticas y reproches. Su imagen pública se ha visto gravemente dañada y su futuro es incierto. Pero, ¿qué hay de Afra? Pues, a pesar del dolor y la decepción, Afra ha sabido sacar fuerzas de flaqueza y seguir adelante. Ha recibido el apoyo incondicional de sus amigos, de su familia y de sus fans. Y ha decidido utilizar su experiencia para concienciar sobre la importancia de la honestidad y la autenticidad. Afra ha hablado abiertamente sobre lo que ha vivido, ha compartido su dolor y su rabia, pero también su esperanza y su determinación. Y su valentía ha sido aplaudida por muchos. Ahora, la gran pregunta es, ¿podrá Mert recuperarse de este escándalo? ¿Podrá reconstruir su carrera y recuperar la confianza de la gente? Algunos creen que sí, todos merecen una segunda oportunidad. Otros, en cambio, piensan que la mentira de Mert es imperdonable y que su carrera está acabada. Lo que sí es cierto es que este escándalo ha dejado una huella profunda en el mundo del espectáculo. Nos ha recordado que la fama y el éxito no lo son todo, y que la verdad y la honestidad son los valores más importantes en la vida. Y ahora, mis queridos chismosos, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Mert merece una segunda oportunidad? ¿Pensáis que Afra ha hecho bien en romper la relación? ¿Qué lección podemos aprender de esta historia? Dejadme vuestros comentarios abajo, quiero saber qué pensáis. Porque este canal no sería lo mismo sin vuestra participación, sin vuestros comentarios, sin vuestro cotilleo. Sois vosotros los que hacéis que este canal sea especial, así que no os cortéis y dadme vuestra opinión. Y recordad, si os ha gustado este vídeo, dadle like, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ni una sola de mis exclusivas. Porque aquí en mi canal, siempre encontraréis el drama más jugoso, las exclusivas más impactantes y las revelaciones más sorprendentes. Dadme like, compartid y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recordad, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Hasta la próxima, chismosos.